Shavua Tov Kahal Kadosh, muy buenos días. Hoy martes 24 de Elul, que correspondería al día 20 de septiembre. Hoy dedicamos la clase en memoria de mi querido padre David Ben Esther Alav Shalom, que hoy de noche, 25 de Elul, es el aniversario, su ascará, su yortzeit y ratzon, que a través de las palabras de Torah, su aliyah tenga su neshama tenga una aliyah en Gan Eden y que sea Melitz Yosher para nuestra querida madre, hermanos, hermanas, nietos, bisnietos y Be'ezrat Hashem, toda la familia y todo el Kahal Kadosh que nos sigue con fidelidad y con alegría cada vez que nos encontramos para estudiar un poco de Torah. Hoy también en el calendario 24 de Elul es la Hilulá del Hafetz Haim, Rabbenu Israel Meir Cohen Miradin, el famoso gran posek Talmid Hajam que escribió uno de los libros más importantes de Halajá llamado Mishnah Berurah, obviamente Ahavat Hesed, y el famoso libro Hafetz Haim que habla del tema de Shemirat al-Lashon, la importancia de uno cuidar su boca, cuidar su palabra. Me imagino que el Kahal lo reconoce, pero así era aparentemente cómo se veía el Hafetz Haim. El Hafetz Haim nació en el año 1838 y falleció en el año 1933. Quiere decir que el Hafetz Haim vivió aproximadamente 95 años. Y hasta el día de hoy, por más que él ya se fue hace más de casi 90 años, el nombre del Hafetz Haim y las enseñanzas del Hafetz Haim siguen activas y vivas en cualquier lugar que un yehudí se encuentra. La verdad es difícil hablar en pocos minutos sobre el Hafetz Haim. No quiero hablar de mi papá porque me parece que puede ser que nos pongamos un poquito emocional, especialmente a la familia que está presente virtualmente, pero en palabras resumidas, una persona que tenía a Ahavat Hashem, amaba a Kadosh Baruj Hu, era fiel a las enseñanzas de los Hajamim, trabajó para proveernos a todos nosotros lo mejor posible, no solamente a nivel físico financiero, pero obviamente a nivel espiritual. Y el sacrificio y esfuerzo que él hizo a Mavdil junto con nuestra madre, Baruch Hashem, cada uno de nosotros conectados a la Torah, conectados a los Hajamim y siguiendo los pasos de nuestros padres, nuestros abuelos y las generaciones anteriores. Mi papá, Alav Shalom, era una persona que no tenía miedo de crecer en Avodat Hashem, todo lo contrario. Él viajó por un montón de años por todo el mundo por Parnasá, que trabajaba con don Shaul Sutton, Alav Shalom, desde la Argentina, etcétera, hasta que nos mudamos a Brasil. Y con todo eso, él siempre viajaba como un yehudí, se comportaba como un yehudí y vivía como un yehudí donde sea que esté. Y nosotros como hijos e hijas, obviamente, tratamos de emularlos en la mejor forma posible. Así que Be'ezrat Hashem, que estas palabras de Torah eleven su alma en Gan Eden. Amén. Hafetz Haim. El Hafetz Haim se podría decir que trajo a la luz del mundo un tema sensible y delicado, y capaz que a mucha gente, capaz que a mucha gente no le gusta hablar mucho de este tema del Shemirat al-Lashon, porque básicamente Shemirat al-Lashon, ¿qué me dice? Cuídate de lo que hablas. Uno puede decir, pero perdón, ya me cuido de lo que como, ¿me voy a cuidar de lo que habla también? La Torah te dice sí. No solamente lo que entra al cuerpo tiene que ser kasher, sino que lo que sale del cuerpo también tiene que ser kasher. ¿Qué significa tener kasher? Aparte de no insultar, no maldecir, todas estas cosas, es básicamente no hablar mal de otra persona. Eso es lo que es el pecado de la Lashon Hara. Motzi Shem Ra es peor, es difamación. La Lashon Hara es hablar mal de una persona, algo que es verdad. Se puede llamar contar un cuento,
o se puede llamar, en inglés llama gossip, o se puede llamar en español así ágil, un chimento. ¿Te oíste lo que le pasó a este? ¿Oíste lo que le pasó a fulano? ¿Oíste lo que hizo este? ¿Oíste lo que hizo el otro? Todos esos ejemplos, por más que pueden sonar interesantes y positivos, del punto de vista de la Torá, son peligrosos. Permítame expandir un poquito. Leímos Perashá Kitabó el Shabbat pasado en todas las sinagogas del mundo. Y sabemos que Perashat Kitabó tiene 15 bendiciones, pero paralelamente también tiene 11 escenarios que hablan de lo opuesto de una verajá. La Torá dice Arur. ¿Qué significa la palabra Arur? Maldecido. Ahora, es una palabra dura, una palabra filo difícil de digerir. La Torá dice maldecido. Vamos a ver cuál de los 11 es el más peligroso. ¿Ya se imagina lo que voy a decir? La Shonará. ¿De dónde se aprende eso en la Perashá Kitabó? Es un pasuk. Arur, Make, Re'ehu Basater. Maldecida sea la persona que le pega a su amigo en secreto. Rashi dice, ¿qué significa pegarle al amigo en secreto? Dice Rashi, Ze Lashon Hara. Esto significa hablar mal del prójimo. La Gemara nos trae las diferentes formas de dañar a una persona. Creo que es en Gemara Baba Mesías. Uno dice dañar a alguien financieramente, dañar a alguien físicamente o dañar a alguien verbalmente. ¿Y cuál es la peor? Dice la Gemara. Dañar a alguien con palabras. ¿Por qué? Porque no se cura tan fácil. Un daño financiero. La halajá es que si uno devuelve el daño o lo que robó o lo que debe y le pide perdón, Teshuvá se la considera en el buen camino. Si alguien dañó a alguien físicamente, la Gemara en Baba Kamá, tratado Baba Kamá, capítulo 8, da 5 multas que el dañador, el agresor, le tiene que pagar a la víctima. Sufrimiento, dolor, falta de entrada, curamiento, vergüenza, perder plata por no poder ir a trabajar, etc. Pero dice la Gemara, el peor es dañar a la persona con la boca, con la palabra. Y sabemos que a nivel psicológico eso afecta mucho a la persona. ¿Cuántas veces uno oye que dice, ay, tiene un trauma de chiquito, tiene un trauma de una situación? Y los traumas, hay diferentes niveles. No soy psicólogo, no soy médico, soy solamente un ser humano, pero entendemos que hay veces que los dolores causados por palabras son muy, pero muy dolorosos. Y quiero traer a coalición un ejemplo neto de la Torá. No un cuentito, un ejemplo neto en la Torá. Mañana, 25 días de Elul, aparte del Yorse de mi papá, Alaba Shalom, David Ben Esther, es también la creación del mundo. Dice Rabbi Haim Palachi, en el mes de Elul, que al final de la Tefilá Shaharit, que se lea cada día, incluido el primer día de Rosh Hashanah, un día de la creación. No es mucho, son 4 o 5 pesukim al día. Mañana se lee el primer día de la creación, el jueves se lee el segundo día, el viernes sucesivamente hasta la creación de Adam Arishon, que es el día de Rosh Hashanah. Y él dice que el tiempo que toma leer esa pequeña parte de Bereshit, en inversión de tiempo es mínima, pero el beneficio que trae a la persona, o si se lee en el Minyan después de Shaharit, es inmenso. Y parte de lo que quiero hablar hoy es conectado a la creación del mundo. En la creación del mundo, la Torá nos cuenta cómo Hashem crea a las 2 luminarias grandes, una llamada el sol, una llamada la luna. Rashi
trae esto, y también creo que viene de la Gemara Sotá, en la cual explica, lo pueden ver eso en Perashat Pinhas, que cuando Hashem creó el mundo con estas dos estrellas solares, el sol y la luna le dice a Hashem: Dios, ¿es posible que dos reyes compartan una misma corona? Quiere decir que si los dos somos idénticos, los dos somos iguales, ¿quién va a manejar el día? El día, la noche, el frío, el calor. Dios dice: me diste una excelente idea. Vete y achícate. Eso es lo que Dios le dice a la luna. Leji, ve, umiati et atzmech. Achícate. Y sabemos que es lo que es. El sol es gigantesco y la luna depende del sol. El este y el oeste. El sol sale del este y se pone en el oeste. Y cuando el sol se pone en el oeste, la luna está en el este. El día y la noche. Ok, ¿cómo ustedes piensan que la luna se sintió cuando Hashem le dijo, al poco tiempo de ser creada: vete y siéntate en la última fila? Imagínense. Dice la Torá, Perashat Pinhas, la lectura que se lee en Rosh Hodesh. Cada mes leemos la Perashat de Rosh Hodesh. ¿Qué dice el pasuk? Us'ir izim ehad lehatat la Hashem. Hashem nos dice: por favor, en el día de Rosh Hodesh, ofrezcan un sacrificio para expiar mi pecado, dice Dios. En toda la Torah no vimos que Dios pecó. Pero una pregunta, ¿acaso Dios peca? Dios no peca, Hasbe Shalom. El ser humano peca. Pero Dios dice, le di un comentario, le dije algo a la luna que la hice sentir mal. Quiero pedir perdón a la luna. Por eso el versículo dice, y aquí lo tengo en el Sidur de la Perashá de Rosh Hodesh, que dice claramente, los demás sacrificios no mencionan el tema del pecado. Y si lo mencionan, se refiere al pecado del pueblo. El lugar que la Torah habla del pecado de Hashem, Us'ir yezim ehad lehatat la Hashem, aquí está, Perashá Rosh Hodesh, Perashat Pinhas, creo que es la quinta Perashá en Perashat Pinhas. Antes que acabe la lectura de Rosh Hodesh, dice, un pecado de Dios. Vamos a hacer un cálculo. El mundo tiene 5.782 años. En unos días más ese número va a aumentar. Vamos a hacer un averaje de 12 meses al año. Por más que hay calendarios o años en el calendario que hay 13 meses, hoy vamos a hacerlo averaje. No voy a perder mucho tiempo, pero si tengo 5.782 por 12 meses, 10 meses ya son 57.820. Más 2 años, otros 11.000, ya estoy en 69.000 meses desde la creación del mundo. Les vamos a dar un descuento, porque la Torah fue dada en el año 2448. Vamos a quitar de aquí 3.000 años, vamos a suponer. Básicamente, 3.000 años por 12 son más o menos 30.000 meses. Dios le pide perdón a la luna. ¿Cómo? Dios le pide perdón a la luna 30.000 veces. Claro, porque cada mes. Y su pregunta seguramente va a ser, ¿y qué tiene que ver Rosh Hodesh? ¿Por qué? Una respuesta fácil de entender. La misvá de celebrar Rosh Hodesh
es una misvá de la Torah. Se encuentra en Perashat Bo. La misvá de Rosh Hodesh es una misvá de la Torah como el comer kasher. ¿Quién determina Rosh Hodesh? Los Jajamim. ¿Y cómo se determina Rosh Hodesh? Por los Jajamim, no por la Torah. La Torah te dice, celebra Rosh Hodesh. No me quiero desviar de lo que digo. Cada Rosh Hodesh, Dios le manda un mensajito a la luna. Perdóname por lo que te hice en tu primer semana de nacimiento en el mundo, en el año 0 o 1 de la creación del mundo. Ribono shel olam, pedir perdón 30,000 veces que Dios lo pide. Y les digo 30,000 porque les estoy dando un descuento hasta el día que la Torah fue dada. Si queremos ver verdaderamente el número, es aproximadamente 69,000 meses, que es básicamente toda la existencia del mundo físico. Ok. Ahora vamos a hacer dos cositas ahora. Vamos a dejar lo más lindo y lo más dulce para el final de la clase. Pero ahora voy a tirar un poquito de petardos. No se asusten, porque al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de Jajamim y de Tzadikim, nunca es malo hablar de Tzadikim, y siempre es bueno estudiar los que escriben los Tzadikim. Ahora, entendemos a nivel superficial, at least, qué significa el hablar mal del prójimo. Eso incluye hacer comentarios negativos, o chimentar, o decir, mira, ayer fui a la boda de fulano y tardaron 2 horas y media en sacar la comida, tenía un hambre que no aguantaba más. Eso es un lashon hará. Así de simple. Y hay casos más obvios y más simples. Viene el Hafetz Haim, y quiero decir esto hoy porque es el día del Hafetz Haim. Y eso significa que tenemos cierta ayuda espiritual para conseguir esta meta en la mejora de hablar. Es como le preguntaban a una persona, ¿qué es más difícil? ¿Hacer ayuno de no comer o de no hablar? La respuesta unánime es no hablar, porque no comer, está bien, uno no come por varias horas, se las aguanta, pero no hablar, dice el Hafetz Haim, entiende que cada vez que se habla mal, lashon hará, ¿cuántos pecados uno cree que se transgreden? No piensen mucho, le voy a decir el número, 31 pecados de la Torah. 31 pecados de la Torah. Son 14 positivos y 17 negativos. No voy a leerles toda la lista, pero les voy a tirar unos cuantos en la mesita para pensar, y capaz que hoy en el mérito del Hafetz Haim, cada uno de nosotros nos tomamos una horita de pensar antes de abrir la boca. Y si para muchos 1 hora es mucho, media hora. Voy a pensar antes de hablar. Digo lo positivo, digo lo adecuado, como está escrito en otro de los libros del Hafetz Haim. Si no tienes nada bueno en lo que decir, no digas. Ahora, el Peleo es otro gran tzaddik que me falta irlo a visitarlo en Bulgaria, como de Haim Palachi en Turquía. Dice que el habla se divide en 3 grupos. Lo que es mitzvah de hablar, Tehilim, Torah, palabras de aliento, etc. Cantarle a Hashem, obvio. Después tenemos mutar, lo que está permitido. Saludar a los amigos, hablar de negocios, paseos, vacaciones, permitido. Y después viene asur, el hablar que está prohibido. Por ejemplo, en mitad de la Hazara, en mitad del Sefer, después de Baruch She'amar, negocios en Shabbat y la lashon hará. Ahora, lo que voy a hacer para el público de hoy, vamos a analizar brevemente una misvá positiva y una misvá negativa conectada a la lashon hará. Como dije antes, en total hay 31 misvot. Misvá negativa número 1, no seas chimentero.
Otra misvá, cuídate de la lepra. No causes caídas dentro de una persona ciega. Quiere decir que si yo hablo con una persona en la Shonara, lo estoy haciendo pecar. La Gemara explica, y el Zohar lo explica con más fuerza todavía, que cuando uno habla en la Shonara, hay tres personas involucradas que pagan el precio. El que habla en la Shonara, el que escucha en la Shonara y de quién hablaron. ¿Por qué? Porque si yo hice algo mal y causé que alguien hable mal de mí, también tengo problemas. Otro caso, por ejemplo, dice, no hieras a la persona. Ya lo dice el Hafez Haim. Hay gente que no le gusta a gente porque oyeron un comentario negativo de otra persona. Quiere decir, Reubén le habla mal a Shimón de Leví. Ahora, Shimón no le gusta a Leví, por más que Leví ni lo conocía a Shimón. Y después Shimón le dice a Yehudá, cuídate de Leví, que Reubén me